La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde los saluda a su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón, de que el Señor nos permita este tiempo para compartir su bendita palabra, siempre pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Como seres humanos realmente somos muy limitados para poder compartir la palabra, pero el Espíritu Santo es el que nos auxilia para que siempre sea una palabra de bendición, sea una palabra de edificación, de exhortación, muchas veces de confrontación en nuestra vida y también de consolación. Saber que Dios está con nosotros, saber que Dios nos ama. A veces es importante recordarlo de manera constante. Y bueno, pues el tema que quisiéramos tratar esta tarde lo hemos titulado Disfrutando la presencia de Dios. Y este tema surge de 2 situaciones que se presentaron. Tuve oportunidad de platicar con una persona, compartiendo de la palabra. Me decía este hombre que se sentía solo, que sentía vacíos en su vida, y todo esto que está pasando, pues acrecentó ese problema. Le compartía yo, pues que el Señor está con él, le compartí que el Señor lo amaba, y que realmente esa soledad, el Señor estaba siempre dispuesto a cubrir cualquier soledad, cualquier vacío que tuviera en su vida. Fue una plática que de alguna manera fue de mucha bendición para él y para mí, ¿verdad? Porque siempre cuando uno comparte la palabra, siempre uno recuerda cosas, el Espíritu Santo nos recuerda cosas y nos edifica, nos llena de gozo recordar que Dios nos ama. Había otra situación que se presentó también con una hermana. Me platicaba ella, dice: hermano, ¿qué es lo que pasa? Yo busco de Dios, busco estar con Dios. Asisto a la iglesia, leo la Biblia, oro, pero aún así siento que me falta algo para que tenga yo verdaderamente pues de alguna manera la presencia de Dios en mi vida. Y bueno, pues platiqué algunas cosas con ella. Sin embargo, solamente te comento eso porque precisamente de ahí surge este tema, que debemos disfrutar la presencia de Dios, debemos de examinar, debemos de reflexionar cómo estamos relacionándonos con Dios. El Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Sin embargo, nosotros a veces lo vemos tan lejano, que muchas veces creemos que el Señor no nos va a escuchar. Y muchas veces pensamos que nuestra oración no pasa del techo. Es importante entender eso. Porque muchas veces nos limitamos con eso. Nos limitamos con pequeñas cosas que Dios nos da cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero esas grandes cosas que tiene para nosotros, ¿cómo las vamos a disfrutar? Relacionándonos con Él, buscando más de su presencia, de su amor, de su misericordia, conociéndole más. Siempre hemos exhortado la importancia de conocer a Dios. No podemos quedarnos en lo que nos diga alguien, en lo que pensemos de manera superficial. Tenemos que buscar cada día más de Dios y eso lo podemos lograr a través de la palabra, a través de la oración, a través de verdaderamente meternos en una relación con el Señor. Muchas veces nosotros nos limitamos a leer la palabra y decimos: no, pues el Señor no me contesta. Sin embargo, debemos ser perseverantes. Yo predicaba con la hermana y le decía: no, hermana, si usted cree que no le contesta, usted siga orando, hermana, siga orando. Es como cuando oímos una predicación
y a la semana siguiente se nos olvidó que predicó el pastor o el predicador correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, bueno, no aprendí nada, ¿no? Pero mira, hay un consuelo grande porque nosotros, gracias al Señor, almacenamos esa información que tuvimos en ese momento y el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar cuando sea necesario, cuando comportamos la palabra o cuando se presenta una situación en nuestra vida, recordamos, la palabra de Dios dice esto. Entonces, eso es lo importante, que la palabra de Dios nos dé vida, que la palabra de Dios sirva de guía para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero la pregunta y el tema es disfrutando la presencia de Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué no disfrutamos la presencia de Dios? Aquellos que tienen o tenemos el privilegio de disfrutar la presencia de Dios, podemos entenderlo, ¿verdad? Pero muchas veces hay ausencia, no ausencia de Dios, sino la capacidad para poder tener esa relación con Dios. Recordemos que el Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre está al pendiente de nuestras necesidades, el Señor siempre quiere que tú y yo le hablemos. Muchas veces en la mañana nos paramos y de manera robótica a veces nos preparamos para el trabajo, salimos y nunca, a veces, no nunca, ¿verdad? A veces olvidamos relacionarnos con Dios desde ese momento. Recordemos una parte bien importante en la palabra cuando el Señor iba a cumplir su ministerio terrenal, cuando Él oraba antes de salir. Él ya llevaba una fortaleza, Él ya llevaba la llenura de su Espíritu Santo para poder compartir la palabra, para poder hacer. Él no iba a ver si los demonios salían, él ya iba con ese poder, con esa autoridad. Ahora, podrás decirme, bueno, pues era Dios, ¿verdad? No, recordemos, eso lo hemos repetido muchas veces. Él vino, se encarnó, se hizo hombre como tú y como yo, pero él se preparaba. El Señor nunca nos va a pedir nada que Él no haya hecho. Y el Señor se preparaba en oración para enfrentar las batallas, para enfrentar el camino, para enfrentar todo lo que había de suceder durante ese día. Y es de la misma manera que nosotros debemos hacerlo. Pero ¿cuántas veces salimos descubiertos? ¿Cuántas veces salimos sin la presencia de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a disfrutar la presencia de Dios desde primera hora. Desde que nos paramos, pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas, que nos cubra, que nos proteja de todo mal. Y hay muchas razones por las cuales nosotros no disfrutamos la presencia de Dios. Es importante que nosotros realmente nos examinemos, estemos reflexionando cómo está nuestra relación con Dios. Ser honestos, porque muchas veces puede pasarse años sin que realmente hayas tenido un encuentro verdadero con Dios. Hay hermanos que tienen 10, 20, hasta 30 años y platicas con ellos y hermano, usted realmente, y tristemente dicen, no hermano, yo he buscado relacionarme con Dios y no he podido. Y platicaremos de 5 puntos básicos, no básicos, sino puntos interesantes, seguramente hay más, pero 5 puntos que pudieran ser una razón por la cual nosotros no disfrutamos de la presencia de Dios. Es importante que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que aprender a agradarle a Dios. Y de esa manera el Señor va a tener una plena comunión con nosotros. Nosotros somos los responsables, por lo cual no hay una relación con Dios. El Señor está dispuesto. El Señor siempre está dispuesto. En el momento en donde estés. No necesariamente en la iglesia, no necesariamente en un lugar específico. En donde estés, el Señor siempre está dispuesto a escucharte. Nosotros somos los que a veces creemos que en cierto lugar, o a veces ni en ese cierto lugar, buscamos una verdadera relación con Dios. Vamos a leer una parte de la Biblia antes de entrar a esos 5 puntos, para que le demos sustento en la palabra, porque todo lo que platicamos debe ser sustentado en la palabra. Mira, pues, veía yo en Eclesiastés, en el capítulo 2 y en el versículo 26, específicamente el 26, vamos a leer después del 21 al 26, pero el 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo.
Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que quisiera hacer énfasis en la primera parte del versículo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es importante que nosotros busquemos agradarle a Dios. Dios nos ama. Eso es totalmente cierto. Pero cuando nosotros vivimos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, lógicamente Dios se agrada con nosotros. Y cuando nosotros buscamos de su presencia, cuando nosotros nos relacionamos con Él, lógicamente hay una mejor comunión y entonces tenemos una mejor guianza para vivir conforme a su voluntad. El resultado es que tenemos gozo en nuestro corazón. En la mañana mandaba yo un mensaje a un grupo que tenemos en el WhatsApp y les mandaba a decir lo que dice el apóstol Pablo. El contentamiento es la clave de la felicidad. Cuando tenemos contentamiento en lo que Dios nos da, nosotros podemos vivir pues de alguna manera felices, porque podemos, decía el apóstol Pablo, que debemos de saber vivir en la escasez, en la abundancia. Les decía yo, en la enfermedad, en la salud, en las pruebas, en las tribulaciones, aún en eso darle gracias a Dios. Y pudiera parecer muy fácil, pero qué difícil es vivirlo. Cuando realmente tú estás enfermo, cuando hay escasez de dinero, cuando hay una separación por algún problema en la familia, cuando has perdido un ser amado, aún en eso darle gracias a Dios, qué difícil es. Pero eso no lo podemos lograr solos. Ese es el problema, que a veces queremos lograr las cosas solos. ¿Cómo las vamos a lograr? Con el auxilio del Espíritu Santo, cuando aprendemos a tener contentamiento. Y ese contentamiento lo vamos a lograr siempre y cuando estemos realmente relacionados con Dios. Debemos de vivir con esa llenura del Espíritu Santo, buscar la presencia de Dios, pedirle que se manifieste en nuestra vida. Y de esa manera no puedes estar solo. O sea, nosotros como hijos de Dios no podemos estar solos. O sea, definitivamente no cabría una posibilidad de estar solos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es lo que debemos de entender, pero hacerlo rema en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Entender que Dios está contigo y está conmigo. ¿Qué es el problema entonces? ¿O cuál es el problema? Nosotros. Nosotros por diversas situaciones nos alejamos de Dios. Mira, vamos a leer el 21, del 21 al 26. Dice, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarnos con lo que hacemos. Gozarnos, disfrutar lo que hacemos, tener contentamiento con lo que hacemos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Solamente cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios, no podemos disfrutar. Y lo que vamos a hacer solamente trabajar para amontonar. Y dice la palabra en el versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Leía yo hace unos días en Génesis y veía yo las riquezas de Abraham, las riquezas de Lot, cuando se separaron y ambos tenían mucha riqueza. ¿Y después qué pasó? Cuando sale Lot de Sodoma y Gomorra salió sin nada, sin nada. Solamente salió con sus hijas
y con su esposa. Y aún más, la palabra nos habla cuando él, bueno, ya había una advertencia, y cuando la mujer voltea, que se convierte en estatua de sal. O sea que aún así, no salió ni con sus riquezas, no salió ni con su esposa, lo único que salió es con sus hijas. Y bueno, ya sabemos después la historia, ¿va? Pero nomás, no, solamente lo mencionamos porque no nos llevamos nada, hermano. No nos llevamos nada, amigo que me escuchas. Todo lo que hacemos aquí es vanidad de vanidades. Por eso tenemos que tener contentamiento aún en la escasez, aún en las pruebas, aún en las tribulaciones. Disfrutar el caminar, porque muchas veces estamos esperando el final para disfrutarlo y nos olvidamos de disfrutar cada batalla, batalla y cada triunfo obtenido, ¿va? Porque también es válido que nosotros veamos cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios nos permite ir ganando batallas, pequeñas batallas, y Dios se manifiesta y tú te gozas cuando dices, el Señor está conmigo. Esto no lo pude haber logrado solo, pero es donde viene la humanidad o el pensamiento de hombre, de decir, bueno, yo lo hice por mi sabiduría, yo lo hice por mi conocimiento, yo lo hice porque soy muy bueno para esto. No, no, amigo hermano que me escuchas, todo lo que hacemos bien, lo hacemos porque Dios lo permite, porque Dios, de esa manera, Él cumple sus propósitos. Entonces, ¿qué es lo que dice el 24? No hay cosa mejor para el hombre sino que come y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. Que nuestra alma tenga contentamiento con lo que tenemos, con lo que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Ahora, es un poco riesgoso esto porque se puede confundir con otra palabra o con otro concepto que es el conformismo. El conformismo no cabe en las cosas de Dios, no podemos conformarnos. Tenemos que ser conformados a la palabra de Dios, que es diferente, pero no ser conformistas. A Dios le agrada que nosotros seamos constantes, que seamos perseverantes, que busquemos más de su presencia, que busquemos más, incluso beneficio económico. Podemos hacerlo, pero sin que haya codicia en nuestro corazón, sin que nos afanemos, sin que eso provoque que nos separe de Dios. Tenemos que cuidar mucho eso. Entonces dice el versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero le da sabiduría de Dios, no de hombre. Le da ciencia y gozo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese hombre? Va a saber vivir adecuadamente, va a saber vivir conforme a los propósitos y planes de Dios. Muchas veces queremos adecuar los planes de Dios a los nuestros. Queremos disfrutar la vida a nuestra manera. Y no debe ser a nuestra manera. Debe ser a la manera y bajo el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros viene a cumplir un propósito en esta tierra y te aseguro que lo vamos a cumplir. Pero de ti y de mí depende cómo lo vamos a cumplir. Siempre recordamos a Sansón, ¿verdad? Él traía un plan y un propósito en esta tierra. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió. Pero por su desobediencia lo cumplió de una manera fatal, de una manera que no debería haber sido la correcta. Y muchas veces puede pasar esto en nuestra vida, amigo, hermano que me escucha. No tenemos un propósito, no fuimos hechos por accidente. Tenemos un propósito, un plan perfecto de Dios. Y de ti y de mí depende que se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a seguirnos guiando. Dios nos dejó al consolador, al guía, al que nos iba a proteger, al que nos iba a estar exhortando, consolando, y es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que disfrutar de la presencia de Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Recordemos que es la dispensación del Espíritu Santo y la forma de relacionarnos con Dios es a través precisamente del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios si no nos relacionamos con Él? ¿Cómo le vamos a agradar? No hay forma de agradarle a alguien si no te conoce. Muchas veces tú conoces a una persona, y digo, valga el ejemplo, tú conoces a una persona y de entrada pues te cayó mal, ¿verdad? Y decimos, no, pues ya no hice química con esa persona. Y no le damos la oportunidad o no nos damos la oportunidad de conocerlo verdaderamente. ¿Cuántas veces en tu vida ha pasado que conociste a una persona, te cayó mal,
empezaste a tratarla poco a poco y terminas siendo un gran amigo, una gran amiga. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos por conocer a las personas. Tenemos que dedicarle tiempo. No podemos juzgar algo a simple vista. Pudiera parecer, hace tiempo un pastor nos puso un ejemplo de una manzana, ¿verdad? Nos mostró la manzana de una forma que la manzana se veía muy bonita, ¿verdad? Y rica manzana, bonita, y de repente la voltea y del otro lado estaba podrida, ¿verdad? Entonces dices, ¿cómo es posible que viendo la parte de enfrente se veía tan rica, tan suculenta? Y la volteas y la manzana estaba dañada. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos juzgar a las personas. Más bien no debemos de juzgar a las personas. No somos nadie para juzgar a las personas nosotros. Eso le corresponde al Señor. Nosotros estamos para amar a las personas, para exhortarlas. En la medida que tú puedas, ama, ayuda a la gente. Siempre, siempre es bueno. Porque dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces nosotros ya sabemos hacer lo bueno porque ahora ya conocemos al Señor. Y amigo que me escuchas, hay una exhortación de parte de Dios para tu vida, para que realmente busques la presencia de Dios, realmente te, te, te relaciones con Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? Primero, aceptando a Jesucristo como tu real y único Salvador. Dice la palabra que el único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Entonces lo primero que tienes que hacer sería aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Créeme lo que Él ya te escogió. Créeme lo que si tú estás escuchando este mensaje, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. En el Señor no hay coincidencias. El Señor siempre tiene un método diferente para cada uno. Y si tú estás escuchando este mensaje, posiblemente es el momento para que tú aceptes, reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Porque recuerda que dice, no, no, bueno, recuerda a mi hermano y amigo, te comento, la palabra dice que el Señor fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Entonces debemos entender eso. Debemos de buscar más de su presencia, de su amor, de su misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ha dado ese linaje escogido, esa identidad como hijos suyos. Y debemos estar agradecidos, siempre ser agradecidos con Dios, porque nos tomó en cuenta, porque somos algo especial para Él. Posiblemente para el mundo no lo seamos, posiblemente el mundo pueda estarnos hasta criticando, burlándose. ¿Cuántas veces hemos recibido burlas, críticas, hasta menosprecios, ¿verdad? Desprecios de nuestra familia, desprecios de amigos. Pero cuando empiezan a conocer volvemos a lo mismo, ¿va? Cuando empiezan a conocerte se dan cuenta que no es así, que el Señor nos enseña a vivir un evangelio de equilibrio, que es uno de los problemas que ahorita vamos a checar, pero tenemos que aprender a ser agradecidos y a ser más constantes y perseverantes en la búsqueda de Dios. No te conformes, hermano, no te conformes. Busca más la presencia de Dios. Ten contentamiento con lo que te da, pero también busca más, busca más. Si en algo quieres afanarte, afánate en buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios cada día más. Y el Señor quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. A Él le agrada. A Él le agrada relacionarse contigo, conmigo. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y Él quiere estar con nosotros. Él está con nosotros, pero de ti y de mí depende que realmente haya una comunión verdadera. De ti y de mí depende que verdaderamente tengamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y muchas veces ni siquiera necesitas decir nada, ¿verdad? Porque el Señor se presenta a tu vida, se manifiesta y empiezas a tener una relación con Dios y es lo que te da fuerza. Y tú esperas en la noche para platicar con Él y en la mañana te levantas y Señor, ayúdame, este día lo pongo en tus manos. Gracias por permitirme el privilegio de amanecer. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor este día. Que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, que sea tu Espíritu Santo el que me cubra. Y seguir adelante. Y que ese día inicie con bendición. ¿Por qué? Porque desde la mañana obtuviste
lo mejor, la presencia de Dios en tu vida. Y que durante tu caminar siempre el Señor esté contigo. El Señor, te vuelvo a repetir, siempre está contigo. Pero que tú sientas esa presencia es lo más importante. Porque la presencia de Dios siempre está contigo. El Señor está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Se manifiesta en aquel que le ama, en aquel que se ha preocupado por conocerle, en aquel que ha sido perseverante en buscar de su presencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida iniciamos con los 5 puntos que de alguna manera quisiéramos tratar y que creemos que son posibles. Seguramente hay más, pero es interesante checar esos 5 puntos, los cuales nos impiden disfrutar de la presencia de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa. Oh Señor, estando en tu presencia, queremos decirte lo que sentimos en nuestros corazones. Queremos decirte que solo tú eres digno. Recibe la alabanza. Tu presencia, mi Señor. Cuando llego a tu presencia, mi Señor, solo quiero adorarte, postrado ante ti, y sentir de tu presencia en mi ser. En mi ser. Juntos ahora. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Quiero estar siempre a tu lado, adorándote, porque tú eres mi refugio, gran ayudador. Cuán hermosa es tu presencia en mi ser. Quiero estar siempre a tu lado, adorándote, porque tú eres mi refugio, mi gran ayudador. Cuán hermosa es tu presencia en mi ser. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Quiero estar siempre a tu lado, adorándote. Solo tú eres digno, Señor, porque solo tú eres digno, mi Señor. Quiero estar siempre a tu lado, adorándote, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres digno, mi Señor. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Cuando llego a tu presencia, mi Señor, solo quiero adorarte, postrado ante ti, y sentir de tu presencia en mi ser, postrado ante ti, Señor. Yo quiero adorarte a ti, oh Señor. Sentir de tu presencia en mi ser. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Sí, Señor. Cuando llego a tu presencia, mi Señor. Yo quiero estar siempre a tu lado, adorándote, mi gran ayudador. Cuán hermosa es tu presencia en mi ser.
presencia en mi ser. Yo quiero adorarte a ti, Señor, contemplar tu hermosura y decirte lo bello que eres tú. Bendecir tu nombre por siempre, Señor, y adorarte a ti. Tú eres el motivo de mi adoración, tú eres el motivo de mi cántico, Señor. Por eso te alabo, por eso te bendigo a ti, Señor, porque tú eres bello, tú eres mi amor, tú eres mi todo, Señor. A ti te adoro, Señor, y me deleito en tu santidad, en tu presencia. Te adoro, Señor, te amo a ti, he bendigo, Dios Todopoderoso, porque tú eres el único que mereces mi adoración. Para ti vivo, Señor, en ti me deleito, Señor, cada momento de mi vida, adorándote y bendiciéndote a ti. Tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el Dios de mi refugio, tú eres mi roca fuerte, Señor. Por eso te adoro y te bendigo a ti, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te exaltaré, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor. Por siempre alabaré tu nombre, Señor, por siempre yo te exaltaré, porque tú eres mi Dios y mi Señor. Estábamos de regreso y platicábamos respecto al tema que estamos desarrollando, cuyo título es Disfrutando la presencia de Dios. Decía, y parafraseando la palabra, más vale un minuto en tu presencia que 1000 años sin ella. Qué importante es que nosotros verdaderamente busquemos disfrutar la presencia de Dios. Tengamos la presencia de Dios en nuestra vida y la disfrutemos, porque ese es un gran problema que puede presentarse en nuestro caminar como cristianos. Veía yo el Salmo 16, en el versículo 11, dice la bendita palabra del Señor: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros verdaderamente tenemos la presencia de Dios, disfrutamos la presencia de Dios, entonces nosotros estamos en la senda de la vida y la vida en plenitud. Muchas veces sabemos que estamos, o recordamos que somos peregrinos en esta tierra, y muchas veces nuestro caminar no es muy agradable o no muy tranquilo. Sin embargo, nos olvidamos de disfrutar. Aún las batallas, aún las tribulaciones, aún las situaciones difíciles, tenemos que disfrutarlas, porque seguramente se va a manifestar el poder de Dios, porque el Señor nunca nos va a dejar de su mano. Entonces dice el versículo 11 del Salmo 16: me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Vamos a ser plenos, solamente vamos a ser plenos cuando tengamos la presencia de Dios. ¿Y qué posibilidad tenemos de tener la presencia de Dios? Toda la posibilidad, porque el Espíritu Santo está para dárnosla. Entonces tenemos que buscar más, llenarnos del Espíritu de Dios para tener esa comunión verdadera con el Señor. El Señor le place tener una comunicación real contigo y conmigo. Y luego más adelante, en la parte final de ese versículo, dice: delicias a tu diestra para siempre. Deleitémonos, hermano, amigo, en el Señor. Busquemos más cada día de su presencia. Y bueno, decíamos en el bloque anterior que hay 5 razones. Seguramente hay más razones, pero quisiéramos analizar 5. La primera: es importante que nosotros entendamos que si no conocemos realmente a Dios, no podemos relacionarnos con Él. Tenemos que conocerlo, tenemos que dedicarle tiempo a conocer los atributos del Señor, de su amor, de su misericordia, de su presencia, de su omnipresencia,
de todo lo que rodea a Dios, de todo lo que el Señor quiere hablarnos a través de su bendita palabra. Tenemos que verdaderamente buscar conocerlo más. Muchas veces no le dedicamos tiempo y muchas veces no disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser a buscar y a conocerle. Y ese es un gran problema. El Señor quiere tener una relación directa con nosotros, pero como nosotros no hemos dimensionado el amor, porque verdaderamente a veces realmente es incomprensible el amor de Dios, pero tenemos que hacer un esfuerzo por dimensionarlo, un esfuerzo por asimilarlo, un esfuerzo por agradecerlo. Y muchas veces, como no conocemos su amor, perdemos esa gran bendición. ¿Cuál bendición? De relacionarnos realmente con Él. ¿Cuál es el problema entonces? El primer punto, que no conocemos realmente a Dios. Y por eso no disfrutamos de su presencia. Decíamos, el ejemplo, pues es muy sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos una primera impresión de una persona y nos quedamos con esa impresión y no nos preocupamos por buscar más de esa persona. Pero ¿cuántas veces te has preocupado, por ejemplo, en los que tenemos el privilegio de ser padres? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por verdaderamente conocer el corazón de nuestros hijos? A veces no lo conocemos y puede pasar toda la vida que no conozcamos el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar el amor a nuestros hijos? Cada uno de nuestros hijos tiene diferentes formas de dar y de recibir amor, pero si nosotros no lo conocemos, si nosotros no los conocemos, podemos vivir juntos toda la vida y no conocernos. Pareciera increíble, pero pasa. Entonces, qué importante, trasladando a lo que estamos platicando. Es importante conocer a Dios, amigo hermano que me escuchas. Tenemos que buscar conocer sus atributos, conocer el amor, conocer la misericordia, conocer cada uno de los atributos que el Señor tiene para con nosotros y que tiene de manera plena, porque el Señor es todo. El Señor es todo. Entonces tenemos que cuidar ese punto, conocerlo realmente. El segundo es tener una visión errónea de la actitud de Dios. A veces estamos equivocados en cómo actúa Dios. Queremos que actúe igual en toda la en todos nosotros. Muchas veces alguien te da un testimonio y tú dices, eso pasó. Y quisieras que eso mismo te pasara a ti. Cuando no entendemos que para Dios somos especiales y tan especiales que nos trata de manera diferente a cada uno. Nos bendice de manera diferente. Nos prueba de manera diferente. Nos trata de manera diferente. Entonces es una comunión individual, es una comunión personal con Dios. Entonces a veces creemos que Dios solamente va a obrar de la manera que obró con un hermano o con otra persona. O a través de legalismos, a través de religiosidades, a través de ritos. Y eso es peligroso, porque aún en la iglesia cristiana puede darse ese tipo de situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A veces, en alguna ocasión tuve una plática controversial con un hermano y yo decía que el evangelio del Señor Jesucristo es de equilibrio. Ya no le gustaba que yo dijera la palabra equilibrio, porque él decía que o eres frío o eres caliente, ¿verdad? Yo creo que estaba mal enfocado lo que él estaba pensando. Y bueno, ahí quedaba la plática, ¿no? Fue una plática, la palabra no es para contienda, nunca hubo una situación de otro tipo, pero siempre me gusta aclararlo, pero el equilibrio que quiere el Señor es que no seamos legalistas, no seamos religiosos. Hay muchas cosas cargas que ponemos a otros que ni nosotros mismos cumplimos. Y a veces hay religiosidades, hay situaciones rituales, hay cargas que ponemos. Hay cargas que ponemos que de alguna manera no van a llevarnos a perder la salvación. Sí, son principios de Dios, son cosas que Dios señala, pero los mandamientos de Dios, esos son irrevocables, esos son inmutables. Eso no se puede conceder, no se puede ceder en algún mandamiento de Dios. Pero hay situaciones verdaderamente de forma que a veces creamos una carga en los hermanos. Y por eso a veces alguien puede pensar la severidad de Dios en ese aspecto.
porque hiciste o no hiciste tal cosa, por eso te pasa, ¿va? Cierta situación. Muchas veces dice, el hermano está enfermo, es que está en pecado. Eso no es cierto. A veces puede estar enfermo porque Dios está tratando de recordarte, está tratando de advertirte a alguna otra enfermedad peor. O a lo mejor no quieres descansar y es la manera que Dios te hace descansar, ¿verdad? Porque también trabajar en exceso es un problema. A veces no le damos el descanso correspondiente a nuestro cuerpo y trae consecuencias. A veces hay escasez en tu vida y le puede pensar a algunos, ¿verdad? Hasta incluso unos hermanos, ¿verdad? Es que está en pecado, por eso no hay prosperidad. No, al amor Dios no es la forma en que tú quieres que crezcas, ¿verdad? A lo mejor el hecho de que haya un poco de escasez en tu vida te ayuda a mantenerte firme. A lo mejor es el aguijón, ¿no? Entonces, no podemos determinar una actitud exacta en cuestiones de Dios. Dios no actúa de la misma manera con nadie. Dios actúa de una manera personal con cada uno de nosotros. Por eso a veces podemos tener una visión incorrecta o una visión equivocada de la actitud de Dios, de la forma de tratarnos. Entonces tenemos que tener una comunión verdadera a través del Espíritu Santo y es cuando vamos a entender verdaderamente a Dios. Estaba yo viendo un video de un hombre que se dedica a dar clases para el cuidado del cuerpo, ¿no? De salud, de ejercicio y todo esto. Y decía algo interesante, decía, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo requiere descanso, cuando nuestro cuerpo realmente necesita cierta situación. Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque dije, pues sí es cierto, pero más es cierto en Dios. Cuando tú te relacionas, yo no te estoy invitando a que te relaciones con tu cuerpo, ¿va? Que te escuches tu cuerpo. Lo que te estoy exhortando es que escuches más a Dios. Y cuando tú tienes una comunión con el Señor, tú vas a saber por qué está haciendo las cosas el Señor. Dice la palabra que a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Entonces tenemos que creer eso, porque además es cierto. El tercer punto es que algunos simplemente le tienen miedo. Cuando éramos niños decíamos, Dios se va a enojar, ¿no? Diosito se va a enojar. Para empezar, no es Diosito, es Dios, soberano, rey, el creador de todas las cosas. Y por otra parte, nos infunde miedo. Entonces, ese miedo de que va a haber castigo, ¿ah? De que se va a enojar el Señor y va a pasar esto, y un temor de que te haga algo. Hay otro punto del temor, pero un temor diferente, ¿va? Ahorita lo vamos a estudiar en un punto. Pero no podemos quedarnos con ese miedo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no hacemos las cosas por amor, las hacemos porque nos va a poder dar un castigo, porque va a haber consecuencias, ¿no? Es que tremendo es de que podamos vivir con ese miedo, porque además nos causa un problema en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener temor, pero un temor reverente. De una vez vamos a tratar ese punto. Tenemos que tener un temor reverente. ¿Cuál es el temor reverente que tenemos que tenerle a Dios? El temor de fallarle a quien más amamos. Ese es el temor que debemos de tener a Dios, porque le amamos y nos da miedo fallarle. No porque nos vaya a castigar, no porque vaya a pasar cierta situación. Dicho sea de paso, el pecado trae consecuencias y hay que pagarlas. Sí, pero no se trata de ese temor. El temor que quiere Dios que le tengamos, un temor reverente, un temor de fallarle a quien más amamos. Aquel hijo que comete alguna cosa que no era correcta y lejos, no le tiene miedo. Si todo fuera que su papá le propinara una golpiza, pues al amor hasta ahí quedaba el problema. Pero cuando tú realmente amas a tus padres, cuando tú realmente amas a una persona, el temor te da de fallarle, de decepcionarlo, de sentir en tu carne la tristeza de esa persona, de que tú le fallaste. De manera metafórica es lo que pasa con Dios, o debe de pasar con Dios, que tú tengas miedo de fallarle, de decir, no, Señor, yo no quería hacerlo, ayúdame, Padre, yo no quiero volver a hacer esto.
Entonces ese es el temor reverente que nosotros, no es un miedo, no es ese miedo que tiene la gente de alguien del hijo que le vaya a golpear el papá. Mira, poniendo el ejemplo, el mismo ejemplo, el hijo cuando le tiene ese miedo a su papá, cuando crece, él se va de la casa. Y muchas veces hasta después ve la forma de desquitarse, ¿va? Tú me trataste así, ahora yo te voy a tratar igual. Porque estamos en esos tiempos. Pensamos que no iba a pasar esos tiempos, ya estamos en esos tiempos. En que el amor, los hijos iban a ir contra los padres. Y ya estamos en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque se crea ese temor. Ese temor tiene una consecuencia. Al rato, ya en cuanto pueden, se van, ¿no? En cambio, un hijo que ama, que tiene ese temor, pero de fallarle a su padre, de que lo ama. Cuando pasa eso, dijo, ojalá mi papá me diera unos cinturonazos y hay que darle problema. Pero me da tristeza haberle fallado a mi papá. Me da tristeza haberle fallado a mi mamá. No tenía que haber hecho esto. Los deshonré. Y eso me duele, eso me da tristeza. Y eso me ayuda a arrepentirme y a cambiar y a pedirles que me den una nueva oportunidad. Voy a ser diferente. Eso me orilla a un cambio. Ese es el temor reverente que le tenemos que tener a Dios. Cuando le fallamos a Dios, le estamos fallando a quien más amamos, a quien más nos ama y a quien más le amamos. Y entonces decir, Padre, me equivoqué. Padre, perdóname por lo que hice. Ayúdame a ser más fuerte en esa área. No puedo, yo con mis fuerzas no puedo. Ayúdame. Y el Señor te dice, como le dijo a la mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Entonces debe haber un cambio en tu vida. ¿Por qué? Por ese temor, pero temor reverente, por ese amor que le tienes al Señor. Entonces, ese miedo a veces nos evita tener una presencia, nos obstaculiza para que tengamos verdaderamente la presencia de Dios, para que disfrutemos de la presencia de Dios. Recordemos lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ya habían transgredido el mandato de Dios, se escondían de Dios. Y el Señor que les dijo, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo y me da pena, me da vergüenza, ¿va? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol del bien y del mal. Qué tremendo, ¿no? ¿Y eso qué los hizo? Separarse de Dios. Tener una comunión perfecta con Dios en el Edén, tener una comunicación, disfrutaban de la presencia de Dios. Pero eso que hicieron los orilló a tener miedo, a tener temor. No temor reverente, porque si hubieran tenido temor reverente, a lo mejor hubieran pedido perdón, el Señor los hubiera perdonado, posiblemente, ¿va? Porque ahí sí fue una transgresión. La diferencia entre pecar y transgredir es de que la transgresión es un mandato directo de Dios. Ahí la situación se pone un poquito más complicada. Otro punto es, el pecado es el que nos separa de Dios. A veces lo que yo le explicaba a la hermana que te platiqué al principio, es que a veces nosotros estamos haciendo algo indebido. Estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. En pocas palabras, estamos pecando. Pero no estamos solamente pecando, estamos practicando el pecado, porque es algo con que estamos maquinando, que estamos pensando hacerlo, no estamos pensando dejar de hacerlo. Y eso nos quita esa posibilidad de disfrutar la presencia de Dios. Tenemos que entregarle a Dios esas áreas que nosotros no hemos podido lograr vencer. Pedirle fortaleza a Dios, pedirle sabiduría, pedirle ciencia, para que nosotros podamos vencer esas batallas que tenemos contra esas tentaciones, contra esas áreas que no hemos podido vencer. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Nos impide experimentar su presencia. ¿Y sabes cuál es el problema? La culpabilidad. Nos sentimos culpables.
Y por si fuera poco, viene el enemigo y te lo recuerda. ¿Cómo te vas a acercar a Dios si hiciste eso? ¿Cómo crees que mereces que Dios voltee su mirada hacia ti si eres un pecador, si acabas de hacer esto? ¿Cómo vas a servirle a Dios? Hay un ejemplo muy tremendo, ¿ah? Pero cuando conmemoramos la mesa del Señor, ¿cómo vas a tomar la cena del Señor si acabas de pecar, ¿no? Eres indigno, porque ese es el otro punto, ¿eh? Entonces el pecado nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Ponernos a cuentas con Él. Estar limpiando de manera constante nuestras vestiduras. El día que tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, el Señor limpió nuestras vestiduras. El Señor limpió nuestras vestiduras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que hacerlo de manera constante. Limpiar nuestras vestiduras. Diariamente. Diariamente limpiar nuestras vestiduras. El Señor ya nos limpió. Pero estamos en este mundo. Estamos ensuciando constantemente nuestras vestiduras y tenemos que hacerlo. Hay un devocional que nosotros tenemos que tener de manera constante con el Señor. Porque estamos en este cuerpo. Y mientras estemos en este cuerpo, somos propensos a pecar. No a practicar el pecado, porque el Señor ya nos libró de eso. Pero ahora somos propensos a pecar. Tenemos que estar limpiando de manera constante nuestras vestiduras. Entonces, ¿qué es lo que nos separa también del amor de Dios? El pecado. No del amor de Dios, de la presencia. Bueno, del amor y de la presencia de Dios. Disfrutar de la presencia de Dios. El punto 5 es que sentirnos indignos. Indignos para disfrutar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, amigo, hermano, que me escuchas, te has sentido indigno ante Dios? Dios es santo. Dios no puede relacionarse ni tener contacto con el pecado. Pero el Señor es el que nos hace dignos. Dios, ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Cuando yo Jesucristo dio su vida por ti y por mí, derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, en ese momento el Señor nos hizo dignos. Tú y yo somos indignos. No había posibilidad de ser dignos para recibir la gracia de Dios. No había la mínima posibilidad. Sin embargo, Dios en su infinito amor da a su Hijo. El Padre da a su Hijo y el Hijo da su vida por ti y por mí. Es sacrificado, derrama hasta la última gota de su sangre y de esa manera ahora tenemos la posibilidad de tener salvación y vida eterna. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos realmente relacionarnos con Dios para que haya esa seguridad y esa convicción en nuestra vida. Somos dignos no por nosotros, somos dignos porque el Señor Jesucristo ya pagó para que pudiéramos tener esa dignidad ante Dios. Tú y yo tenemos la posibilidad de tener una comunión con Dios. Claro que sí, porque cuando tú y yo, hermano que me escuchas, entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos da la posibilidad de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Para aquellos amigos que nos escuchan, cuando entregas tu vida a Dios a través de aceptar a Cristo como tu Salvador, cuando Dios te da la capacidad de tener una comunión verdadera con el Espíritu Santo y de esa manera tener un contacto pleno con Dios, una presencia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para podernos salvar. No podemos hacer nada por nosotros mismos para disfrutar de la presencia de Dios. Ya lo hizo el Señor. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Y el gran sacrificio que hizo el Señor trae como consecuencia que nosotros ahora podemos tener esa nueva identidad. Ahora somos linaje escogido, nación santa. Somos hijos de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo, ahora podemos realmente tener una comunión con Dios. El Señor te ama como eres, pero el Señor quiere que haya una conversión en tu vida. Tenemos que empezar por arrepentirnos.
Y el arrepentimiento no es remordimiento, el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de conducta. No podemos seguir pecando, porque entonces seguimos viviendo en la carne. Dice la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Tiene que haber verdaderamente un cambio en tu vida. Pero ese cambio lo vas a poder lograr porque tenemos al Espíritu Santo ahora. ¿Cómo podemos empezar a disfrutar la presencia de Dios? Aprendamos a pasar más tiempo con Él. Entendamos que Él disfruta estar con nosotros. El Señor ama estar contigo y conmigo, hermano. Que eso se quede grabado en tu corazón. Cada que tú volteas la mirada al Señor, cada que tú dedicas tiempo a orar, cada que tú dedicas tiempo a la palabra, el Señor se está gozando. El Señor tiene deleite cuando está observándote. Y tú agarras tu Biblia y oras y le dices, Señor, háblame, Padre, a través de tu bendita palabra. Y cuando tú te diriges a Él, escúchame. Y el Señor se complace en eso. El Señor quiere relacionarse contigo y conmigo. ¿Cómo debemos disfrutar la presencia de Dios? Entregando todo nuestro corazón, todo nuestro ser, amándolo con todas nuestras fuerzas. ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? Claro que sí, eso es lo que quiere el Señor. Que busquemos de Él cada día más. Debemos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Busquemos más, pidamos más el auxilio del Espíritu Santo. Bueno, pues, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió platicar sobre este tema y pidiéndole que, si Él lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.